días. ¿Cómo anda la audiencia de la radio municipal de Marciano? ¿Todo bien por ahí? Todo bien acá en esta mini, o sea, hoy arranquemos que es un falso lunes. Sí, sí, Un sí, esta falso semana es como que nos tergiversan un poco la vida, ¿viste? y Porque a, es como que y a los descansamos maciadenses un poquito más. más. Y a los maciadenses más porque el 27 es el día de la patrona, así que el viernes. Ajá, Así que otro feriado. otro feriado, una especie de Semana Santa que une el viernes con el lunes. Así que bueno, la verdad que mini semana. Lo que sí no para es la economía, las decisiones económicas que ha tomado el gobierno. Podemos empezar a hablar, Juan Pablo, que el gobierno sí ahora empezó a marcar la agenda. Te dejo este título y desarrolle, profesor. Bu- Bueno, sí, la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Ese sería el nombre técnico, porque Ujú. muchos utilizan el término impuesto, digamos, tendría que ver con otra cosa. Lo más allá de los 300.000 millones de pesos que se pretende recaudar, que seguramente va a ser muy difícil que se haga eso, porque se está hablando de una rebelión fiscal por parte de las grandes fortunas, tiene que Encabezada por ver Manieto, ¿no? exactamente, y justamente es así, los más ricos, Ujú. desconocemos Y los quiénes. nuestros, de nuestro También. país. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso creo que tiene que ver más que nada con un mensaje político, ¿no? Porque estamos ante la crisis más importante de nuestra historia, no en la Argentina, en el mundo, superior a la crisis del año 30. Eso es un detalle que cada vez que vamos a analizar la economía tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque si no seríamos muy obtusos a la hora de analizar la realidad sin tener en cuenta ese dato, ¿no? Y acá hay gran parte de la población que la está pasando muy mal. Entonces alguien tiene que ceder, y la economía y la política se tratan de distribuir la riqueza, o la concentrás o la distribuís. En este caso, creo que tiene que ver más con un gesto político, en virtud de que 300.000 millones de pesos no generan tanto, son, a ver, 2 meses y medio de IFE, digamos, ¿sí? No es una enormidad de recursos. Pero tiene que ver con un mensaje de decir que, bueno, el rico también alguna vez tiene que aportar algo. Bueno, puede ser que siempre el rico, y sobre todo en las épocas de crisis, concentra riqueza y nunca se distribuya, ¿no? Y si vamos a analizar un poco con detenimiento, generalmente esas grandes fortunas no están hechas a fuerza de pala y sol, digamos, están hechas muchas veces con situaciones especulativas, con situaciones muy irregulares, digamos. Pero Eh, ese sería otro ahí, tema de ahí conversar. me gustaría agregar de cómo llegaron a esa fortuna. A ver, estamos hablando que tienen esta guita blanqueada, pero no me quiero imaginar de lo que no tienen, o sea, de lo Por que no eso, tienen blanqueado. para pasar en limpio, son 9.300 personas las Sí. que pagarían el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Esas 9.300 personas son las que a diciembre de 2019 declararon un patrimonio superior. Estamos hablando siempre en términos fiscales, que no es Ujú. lo mismo que valor de mercado, ¿no? Todos sabemos la A diferencia. ver, En una términos casa fiscales country siempre. que tienen no es lo mismo el valor que Sí, declararon a nivel no, el fiscal valor que... de mercado puede llegar a valer 10 millones de dólares y Claro, el valor fiscal 1 millón de dólares, tal cual. ¿sí? Como para que tengamos un parangón de las cuestiones, Pero yo para que creo que vean la... tenemos que hablar ¿Sí? de eso, Juan Pablo, para que la ¿Sí? gente saque de la cabeza, porque muy bien que entró en la sociedad el bolsito de López. Yo no lo estoy defendiendo a López, que quede claro, ¿no? Pero digo Sí. a Juan sentido común, diría Tato Bores, de que, a ver, que entre un poquito, que esta gente, estamos hablando de las 9.000 personas multimillonarias de nuestro país, que es lo que blanquearon, ni hablar de lo que no deben blanquear y de lo que blanquearon, lo que vale ese inmueble a valor fiscal, como vos lo estás diciendo, pero lo que vale en el valor inmobiliario es terrible. O sea, Ujú. no tienen un departamentito en, no sé, en Villaguay, tienen No, estamos hablando de gente que tiene grandes fortunas. Y acá hay un italiano, un pensador de lo más importante que Yo tuvo la historia de la pensé que me humanidad, ibas a que se decir llama un italiano que venía relacionado con las Con Ratassi. autopistas. Ah, Con las no, autopistas y todo.
No, los otro, viajes. este es otro. Otro. No, me refiero a Antonio Gramsci, que Sí, decía, pensador, entre sí, sí. tantas cosas, decía Escribió una mucho en frase la que cárcel el tío Antonio. recomendable leerlo para entender lo que pasa en el mundo, digamos. Ujú, Quien controla las palabras, controla la realidad. Y de claro. eso se trata, de la generación de sentido común dominante, donde muchos sectores populares defienden un interés que no es propio. Y de eso se trata ese aporte extraordinario que hoy en día está en boga en gran parte de los medios de comunicación, y hay lobistas, que son periodistas reconocidos por todos, que están defendiendo el interés de esos 9.300 argentinos, los más ricos, haciendo como que son muchos más argentinos y que no van a venir inversiones y demás. Sí, Pero déjame terminar una cosita. dale. De los 45 millones de argentinos, solamente 1 millón en el año a 31 de diciembre de 2019 son los que declararon el impuesto a los bienes personales. ¿Sí? Apa. 1 millón. Sí, está bien, es lo que tiene que ser en función de las características de la composición patrimonial de los argentinos, para que vean la concentración de riqueza que hay, ¿no? De ese millón, solamente el 1%, que son 9.300 personas, son las que van a pagar el impuesto. Y que eso supera un patrimonio de 200 millones de pesos. A su vez, de esas 9.300 personas, solamente 200 tienen un patrimonio superior a 3.000 millones de pesos. ¿Sí? Es decir que 200 personas concentran más de la mitad de todo el patrimonio total que se compone para poder abonar este aporte, ¿no? Eso muestra la enorme concentración de la riqueza que hay en la Argentina y que también hay en el mundo, pero me parece que... Vamos a buscar un dato histórico, no sé si lo tenés ahora, pero lo podemos buscar Sí. para la próxima. Uh-huh. 200 personas, es decir, 200 familias, son las que tienen Uh-huh. la gran torta en la Argentina. Uh-huh. Era el mismo número, tengo entendido, de cuando se repartió esto con los señores Mitre, campaña del desierto y toda esa cuestión histórica que me parece que vienen por ahí, ese número de familias. Yo creo que la materia más importante que debieran estudiar de manera obligatoria, y quizás los profesores lo van a reiterar, es historia, ¿no? Si no conocemos nuestra historia, no podemos conocer de cómo estamos compuestos y hacia dónde vamos y qué pensamos. También hay que tener en cuenta que la historia, como dice la canción, escribe más que gana, sí. Y tenemos un sentido común mitrista que ha omitido grandes políticas y grandes patriotas de nuestros procesos culturales históricos. Pero en definitiva... Sí. Antes que avance quiero agregarte esto. Sí. Hablábamos de los lobistas, o sea, periodistas, economistas, empresarios que salen a los medios y cuando no solamente en tele y en radio, sino que redes sociales y todo, salen a criticar esto lo que tiene que ver con ganancias. Pero ahora yo los voy a defender a los muchachos del grupo Clarín y de TN, a los periodistas, a los columnistas, a todo, porque tienen que defenderlo al patrón. Ahora sí, están directamente involucrados, porque uno de los principales que está es Héctor Magneto. Sí, independientemente del grupo Clarín, acá hay otros grupos. A ver, hay un periodista, por ejemplo, que tiene gran incidencia en los sectores medios, o 2 o 3, que es Novarecio, claro. Que Fantino, que comenzaron a politizarse, que tienen una enorme bajada de línea y que son lobistas del poder económico. Por eso me parece que está bueno siempre acceder a la formación, al conocimiento, y más para detectar quiénes son los defensores del poder económico en términos de comunicación, porque por ahí la gente está todo el día laburando, metida en su mundo, sí. y llega a la noche un ratito, pone la tele o la radio para tratar de enterarse, a ver qué pasa, y bueno, estos tipos siempre te venden la debacle, pero siempre con un discurso. José Pablo Feynman decía que eso que vos decís, pero llegaba la noche y le ponían en su momento Tinelli. Entonces no pensé decía Feynman, Feynman el bueno estamos hablando, ¿no? No pensés en el desgaste que tuviste en el día, en cómo tuviste que llegar, entonces distraete, no pienses en la realidad, no salgas pero nunca. Pero acá no solamente vos sos docente y yo también, no solamente tiene que ver con la tele y con la comunicación, acá
nuestro proceso educativo y cultural tiene que hacer una gran autocrítica de cómo enseñamos en los colegios, en las escuelas. Por eso nosotros estamos trabajando acá en Entre Ríos, impulsando un proyecto para que el tema de deuda externa, así como es la ESI en términos de políticas de género, o se acaba de aprobar la ley Yolanda en términos de políticas ambientales, la deuda externa sea un tema central para que los jóvenes de nuestra patria, de nuestra provincia, accedan a información de un punto neurálgico de la composición de nuestra sociedad. La mayor parte de la población desconoce quiénes nos han endeudado, cuánto nos han endeudado, a qué intereses representan, y eso sinceramente es lo que nos termina afectando la vida en todos los órdenes a lo largo de nuestra historia, y nunca aprendemos. Hoy justamente un periodista reconocido de Paraná había posteado que hacía 17 años de la victoria de Jorge Pedro Bussi a Sergio Alberto Montiel, y ahí empezamos a debatir sobre que fue el último caudillo del radicalismo y que tenía una mirada nacionalista. Montiel en su momento se opuso al paquete de déficit cero que Domingo Felipe Cavallo impulsó por condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, cuando era el vicejefe de ministros, el secretario de Política Económica de la Nación en aquel momento, Federico Sturzenegger, que fue el presidente del Banco Central del gobierno de Macri, digamos. Siempre lo mismo, los mismos actores, los mismos organismos, los mismos procesos de endeudamiento y de desastre para el pueblo argentino. Por eso es importante estudiar los procesos históricos. Lo pongo en... bueno, está bien lo que traes de Montiel, que se opone a eso. Y Montiel también... se puso y se lo cobraron, obvio, ¿no? Obviamente. No pudo controlar la provincia, tuvo que emitir moneda, cuasi moneda. Claro, pero eso ese pase de factura que muchos tergiversan y acusan al PJ de haberle hecho a Montiel, fueron los grandes grupos económicos, que seguramente algunos que en su momento decían ser PJ se manejaron en esa movida para hacerle lo que le hicieron a Montiel. Pero digo, quiero ir a Montiel porque en esto que pasó, en este escandalete de los Echeveres, que saltó a la luz lo que pasaba con, por ejemplo, la Escuela del Quebracho o con Santa Elena misma, con el frigorífico, fue Montiel el que tuvo una mirada, una política en su momento de reestatizar, de darle a los trabajadores. Digo, hay muchas cosas, ¿no? Nos quedamos con el Montiel de los federales, en muchas cuestiones y chicanas quizás, pero no... me llama la atención que del propio partido de Sergio Alberto Montiel no reivindique su gran postura de defensa del Estado. Claro, y no del nunca hubiera apoyado a Macri, por ejemplo. No lo hubiese apoyado a Macri, pero fue el que se peleó con De la Rúa y Cavallo cuando le impusieron las políticas del Fondo Monetario Internacional. Obviamente que no le dio el piné y se fue al carajo a la provincia, cosa que no pasó con otro gobernador que existía por entonces, era peronista, se llamaba Néstor Kirchner, supo administrar su provincia y después fue presidente de la nación. Tiene que ver con la capacidad de gobernar, ¿no? El término administrar es medio neoliberal. Pero esto yo creo que trasciende por ahí la discusión que muchas veces en los pueblos se da de peronistas y radicales. Tiene que ver con o gobernás en favor de los intereses de las mayorías o gobernás en favor del poder concentrado de la economía. Y esto tanto lo han hecho peronistas como radicales. El peronismo se tiene que hacer cargo del proceso menemista de la década del 90, digamos. Claro. Lamentablemente es así, tenemos que tomar el libro con sin beneficio de inventario. Pero bueno, tiene que ver un poco con la discusión de esto. Es un mensaje positivo en el cual se pudo tocar un poco el interés de los privilegiados, de los ricos. Vamos a ver cómo continúa esto, pero acá lo más importante es que se está planteando hacia 2021 y para eso se necesita una enorme fuerza política, un sujeto político, es la reforma fiscal. Una reforma tributaria donde paguen más los que más tienen. En este caso, el IVA, que es el impuesto que aporta el 70% de la recaudación, lo pagamos todos iguales, sin distinción de poder económico que tengamos en nuestras economías personales. Entonces, me parece que, como pasa en los grandes países del mundo, donde se redistribuye mejor la riqueza, hay que instrumentar impuestos donde el que más paga es el que más tiene, ¿sí? Y generalmente son impuestos ligados al patrimonio personal y no al patrimonio empresarial, porque en este caso estaríamos poniendo en riesgo la recuperación económica de la Argentina, ¿sí? Pero bueno,
Hay un dato que salió esta semana y que es un poco preocupante también, es la caída de la PEA. La PEA es la población económicamente activa, que previo a la pandemia era de 13,44 millones y ahora es de 10,98. Hay 2,5 millones de personas que cayeron de la población económicamente activa. Significa que buscaban trabajo y ahora no buscan más trabajo. ¿Sí? Eso es un dato desalentador que me parece que el gobierno tiene que tomar con muchísima responsabilidad, porque, como decía un gran presidente que tuvo la Argentina, gobernar es crear trabajo, y me parece que hacia ese destino hay que ir, digamos. Estamos considerando el efecto de la pandemia, obviamente, y también hay otro dato más que importante que tiene que ver con eso. Durante los primeros 8 meses, los asalariados argentinos en su promedio tuvieron un aumento del 18,6% de sus sueldos, y la inflación fue del 18,9%, es decir que más o menos estamos hablando de un empate, ¿no? Lo mismo con los jubilados. Salió un informe esta semana del Centro Cifra, donde indica al mes de noviembre que en su promedio los jubilados le estarían ganando en 3 puntos a la inflación durante este año 2020. Y acá hay que recordar una cosa, porque se ha discutido mucho en estos días. Desde 2015 a 2019, los jubilados perdieron en su capacidad de compra, en sus beneficios, perdieron más del 23%. Y desde la implementación de la nueva fórmula inducida por el Fondo Monetario Internacional en el 2018, de esos 23, 18 puntos equivalen a ese lapso con la implementación de la nueva fórmula. Es decir, que la gestión de Cambiemos en términos de destrucción del salario y de los ingresos jubilatorios fue muchísimo más importante que lo que ha sido la pandemia, ¿sí? Como para que tengamos en cuenta, porque no es lo mismo gobernar desde un proyecto popular y defender los intereses del pueblo con muchísimas cosas en contra, que gobernar de un proyecto neoliberal y siempre hacerlo en función de los más ricos de la Argentina y del poder económico internacional. Son datos concretos de la realidad. Juan Pablo, yo no sé lo que nos hubiera pasado en este país si hubiera gobernado un proyecto de orden conservador, neoliberal, como el que dejó la Argentina en diciembre de 2019, con todas las variables por el piso. Juan Pablo, te consulto ahí, y el tema de jubilado, del poder de compra. Digo, esto de lo que tiene que ver con los remedios, gran parte de los remedios gratis, eso ayuda, porque plata que iba destinada a los remedios puede ir destinada a otro tipo de compra. Siempre a ver, porque seguramente debe haber más de uno que en este momento, y sobre todo jubilados, nos debe querer tirar el termo por la cabeza, porque siempre vamos a partir de una realidad que es baja, la jubilación es baja. Lo que estamos analizando acá es cómo esta fórmula, tengo entendido yo, corregime si no es así, no solamente tiene que defenderse de la pandemia, lo que ha hecho el gobierno ahora, sino de lo que pasó del 2015 al 2019, con lo que ha sufrido los jubilados en el tema de aportes. Me parece que tiene que hacer 2 grandes rescates, 2 grandes luchas. Primero lo que sucedió en la anterior gestión y ahora con la pandemia. Digo porque, de decir, gente, están hablando, pero a mí no me da el sueldo, es recontra bajo. Partimos de que es bajísimo. Nadie está diciendo que están cobrando oro los jubilados, que quede claro, ¿no? No, está muy bueno en la observación que haces, porque inclusive teníamos debates la semana pasada con compañeros, colegas, de la situación desbordante y difícil que están viviendo los jubilados, ¿no? A ver, no la estamos dibujando, y yo lo admiro, y no estamos dibujando. Los números vos los podés utilizar para un discurso. Yo no estoy de acuerdo como lo presentó enseguida Víctor Hugo. Yo sé que había que contrarrestar mediáticamente la mala onda del otro canal, pero no es así. Nosotros partimos de que no es así. Partimos de los datos que son reales, Juan Pablo. Yo creo que antes de analizar cualquier cosa, jubilados, niños, cualquier cuestión que nos atraviesa en la realidad, siempre tenemos que poner sobre la mesa que estamos ante la crisis más importante de nuestra historia. Si no ponemos eso, estamos pifiándola. Punto 1. Punto 2, los jubilados vienen con un deterioro en sus ingresos impresionante. Bueno, ahí lo vemos, 23% en el periodo 2015-2019. Fíjense, una cuestión práctica. Desde 2008, cuando se implementó la nueva fórmula, 2009, hacia 2017,
esa fórmula que estaba compuesta en un 50% por recaudación y en un 50% por actualización salarial, le ganó a la inflación en prácticamente, un poco menos de 10 años, le ganó la inflación en 27%, prácticamente en 10 años, ¿no? Y en solamente 4 años, la implementación de la fórmula nueva prácticamente llegó al 20% de deterioro. Entonces, siempre partimos de que los jubilados están muy por debajo de sus capacidades. Es muy raro, pero para solucionar el tema de los jubilados lo que necesitamos es que la economía crezca y que los trabajadores activos comiencen a aportar. Acá hay que decir que en el periodo 2003-2015, cuando asumió Néstor Kirchner, el 60% de las personas en edad de jubilarse solamente tenía beneficios. Había un 40% de nuestros adultos mayores que estaba fuera del sistema. Claro. Cuando culminó ese periodo, el 99% de las personas en edad de jubilarse tenían un ingreso. No era porque no habían trabajado, sino porque habían trabajado toda su vida, pero los sistemas que lo fueron dejando a un lado no permitieron que estas personas pudieran incorporar un beneficio en su tercera edad. Doy un ejemplo, sí. Y voy a meter el dedo en la llaga, de varios, o de pocos. Los hermanos Cornejo de acá del departamento Tala. Lucas González. ¿No era de Lucas González? No, departamento Tala, acá en entonces no era Lucas González. Zona de la Ollita. Estaban trabajando para un gran estanciero de apellido Echevere y no tenían aporte, no tenían nada, estaban fuera. Ese es el ejemplo de la gente para fuera uno de los más ricos de la provincia. Para uno de los más ricos de la provincia. Tal cual. No, bueno, ese dato es central para analizar siempre la película completa, ¿no? Y otro dato que vos hiciste mención en el comienzo es la incorporación de los remedios gratuitos. En el periodo anterior, los jubilados tenían que decidir entre comer o comprar remedios. Hoy, la gran mayoría de nuestros jubilados, sobre todo los que cobran la mínima, tienen incorporado el beneficio de los remedios 100% gratuitos. La mayoría de los remedios, hay algunos que no entran, ¿no? Pero todos tenemos familiares jubilados y vemos que eso está funcionando muy bien y se está perfeccionando. Venimos de un año muy catastrófico como es el de la pandemia del coronavirus, pero es fundamental porque eso engrosa un poco la capacidad de compra que ya de por sí es mínima. Lo que sí debiera trabajar el Estado es el control de precios, digamos. Claro. Habría que trabajar exhaustivamente eso porque justamente los precios de los alimentos en los procesos inflacionarios son los que más repercusión tienen en los bolsillos de los jubilados y de los más pobres, pero para eso siempre se necesita más poder político. Para que el Estado sea más fuerte necesitamos más poder político y no salir a hacer cacerolazo apoyando al rico, sino salir a hacer marchas apoyando al Estado para que controle al rico, que es el que se queda con la riqueza. Digamos, no es el pobre que cobra el IFE el que se queda con la riqueza. El que se queda con la riqueza, el que la concentra es el rico, digamos. Si salimos a hacer cacerolazo para defender el interés del rico, está muy complicado. Nunca le vamos a solucionar la vida de los jubilados. Necesitamos estados más fuertes, y para que el Estado esté fuerte necesita poder potenciarse y enfrentar al poder económico, que no es solamente 9.000 personas, es todo un andamiaje de sistema educativo, sistema cultural, medios de comunicación, que todo el tiempo te están taladrando la cabeza, haciendo popular un discurso que es de pocos privilegiados. Es una matriz de disputa permanente a lo largo de nuestra historia, tendremos que darla, pero creo que ese es un poco el cometido que tenemos, ¿no? Bien. Un dato también que salió esta semana, que presentó en su columna, los voy a ir citando porque me parece que hay que leerlos. Hay un artículo que se llama Gobernar, del economista Horacio Robelli, que salió este fin de semana en el Cohete a la Luna. Es para mí uno de las mejores plumas de la economía. Y habla si de lo que... tiene Berbisky. Exactamente. Habla de que... Tal cual. Amigo personal igual, Horacio es un tucumano de una perspectiva popular más interesante, que sabe muchísimo. Anoche estuvo en C5N. ¿De Robelli? Sí, no, perdón, de Horacio Berbisky. Horacio Berbisky. Bueno, vieron que siempre hablamos de la restricción externa, digamos, de que siempre nos faltan dólares. Desde el periodo 2003 a septiembre de 2020, de acuerdo a un análisis de una consultora muy importante, hubo 155.000 millones de dólares en la Argentina de superávit comercial. Entonces acá hay un dato importante.
que los superávit comercial también han sido acompañados con endeudamiento, y el endeudamiento ha sido acompañado y convalidado con procesos de fuga, ¿no? Recién hablábamos de los más ricos de la Argentina. Durante el periodo 2015-2019 se endeudaron 100.000 millones de dólares, y de esos 100.000, 86.000 millones de dólares se fugaron, de los cuales el 30% corresponde a 100 personas que en su momento sacó el cohete a la luna, quiénes eran, cuánto habían fugado y demás. Estaban los Nardelli, toda esa gente, los más ricos de la Argentina, Paolo Roca, Héctor Magneto y demás. El Estado necesita poder político para accionar legalmente contra esos actores que son los que generan la desestabilización económica y social de nuestra Argentina. Porque eso pasó hace 50 años, hace 40, hace 30, hace 20 y pasa hoy. Si no logramos tener un Estado fuerte que logre arbitrar medidas para de alguna manera generar esas facultades que tiendan a distribuir un poco la riqueza, vamos a estar siempre ante la misma disyuntiva de que le damos migajas a la mayoría de la población, mientras un sector minúsculo, cada vez más minúsculo, es el que concentra la riqueza. Creo que los proyectos populares, que son los únicos que han intentado hacerlo, como en este caso, necesitan reforzar ese valor, y cuando alguna vez se tienda a desviar un poco ese mecanismo, me parece que desde la población y desde la militancia sobre todo, hay que recordarles de dónde vienen, cuál es la masa que los ha votado, y en ese sentido hacer fuerte al Estado para que tome intervención en estos asuntos y pueda redistribuir la economía. Juan Pablo, estaba pensando ahora, para hacer un cierre del tema de lo que tiene que ver con Grandes Fortunas. Me imagino que seguiste el debate en vivo. Vos sabés que a mí me quedaron 3 cuestiones. Ay, sí, lo seguí. Se me subió la presión, te juro. Sí. Escuchaba a algunos legisladores y no podía creer lo que estaba escuchando. Sí, no. ¿Puedo hacer una acotación? Dale. La idea. Sería fundamental que los canales de Senado TV, Diputado TV, habría que presentar un proyecto, y si le podría decir a nuestro legislador entrerriano Marcelo Casareto, que también es de Maciá, para que estén en la TV pública, para que sean de material obligatorio, para que la población acceda a esos discursos, porque la gran mayoría de la población ya engancha los discursos recortados por los medios, claro. No los ve directamente, ¿no? Y ver eso es catastrófico, digamos. Yo me quedé hasta las 3:30 de la mañana, sí me tenía que levantar a las 6 del otro día, pero era un dato importante, y había discursos que me generaban muchísima impotencia. No se puede creer que estos tipos digan tal cosa, y bueno, pero ocurre. Bueno, llega un momento que para evitar eso uno lo sigue por el canal de la Cámara de Diputados. Lo que me deja, bueno, vamos a empezar por nuestro compoblano acá, Marcelo Pablo Casareto. Estuvo un rato haciendo la presidencia. Bien por Marcelo. Histórico. Un hecho histórico para un entrerriano, y ni hablar para un maciaense. Esto se da como el cometa Haller, creo, ¿viste? Bueno, bien por Marcelo. En la transmisión, Sergio Tomás Massa, no sé si lo viste, sí. Cuando llega, parecía que llegaba, ¿viste cuando las estrellas llegan a la entrega de los premios Oscar o el Martín Fierro, ponele, de acá de Argentina? Está haciendo su campaña presidencial. A eso voy. Sergio Tomás era un divo. No estoy hablando ni mal ni bien, digo cómo se enfocó desde de lo que tiene que ver con la transmisión de la Cámara de Diputados. Y por último, y hablando de Massa, acá hay 2 sociedades que los medios hegemónicos quieren romper. Una, la de Cristina con Alberto, que trabajan y trabajan incesantemente para que eso se rompa, y la otra es la de la otra dupla del poder en este momento del gobierno, es Massa, Máximo Kirchner. Ahí meto a Máximo Kirchner. Me parece que Máximo Kirchner fue uno de los triunfadores, políticamente hablando, de lo que tiene que ver con esta última movida ahí en diputados. Digo esto porque de los 3 proyectos más importantes, 2
son construcción de él y de su equipo, es lo que me deja para hacer un análisis más allá de los discursos y que hubo que escuchar, que eran lamentables, pero que la propia oposición o parte del radicalismo salió a desmentirlo, por ejemplo, a este legislador que era ministro de Seguridad como de Buenos Aires, Ritondo, en relación a Alfonsín. Cuando se pelearon con los radicales. El mismo radical, que lo vi poco en los medios. Nada, me dejó eso. Sí. Repasando, Casareto haciendo la presidencia de la Cámara de Diputados en una sesión importante. Eso es histórico para la provincia y para Maciá, ni hablar. La Massa como un divo llegando y cómo marcó, y yo creo que uno de los triunfadores, Máximo Kirchner. Sí, algunas acotaciones a eso, no sé qué tiempo hay, pero sí, bueno, sí. Eso marca la amplia heterogeneidad que tiene frente de todos, y que eso, como dicen varios analistas, también suele ser un elemento difícil de conformar a la hora de llevar adelante política, ¿no? No es lo mismo Massa que Cristina, representan intereses distintos, pero todos en su momento convergieron para derrotar al macrismo, ¿no? Y acá sobre todo aquellos que llevan adelante críticas exacerbadas hacia el gobierno, que obviamente mete la pata en un montón de cosas. Me refiero, por ejemplo, al caso de Guillermo Moreno. No piensen que son ellos quienes van a gobernar si a este gobierno le va mal. Si a este gobierno, a este proyecto político le va mal, nuevamente va a venir una propuesta de orden neoliberal y conservadora. Entonces creo que hay que marcar las críticas direccionadas a corregir muchas cosas que se pueden llegar a hacer mal en este momento, pero sabiendo siempre que si fracasa este proyecto político, vuelve la derecha, vuelve ese sector que destrozó la Argentina nuevamente, no por primera vez, dejando las variables totalmente fuera de sí en función de las necesidades que tiene el pueblo argentino. Hay que tenerlo en cuenta. Massa obviamente está haciendo su campaña, tiene una gran vinculación con Máximo Kirchner, quien ha sido totalmente a lo largo del tiempo, recuerdo hace 10 años atrás, o poco menos, a la nata con 30 puntos de rating, haciendo a un pibe jugando la Play. Sí. Quienes conocemos a Máximo, y sería bueno por eso cuando hablo de que se escuchen los discursos completos, es un enorme cuadro político. No debe ser para nada fácil ser hijo de dos expresidentes de la nación, pero es el líder de una organización política que ha resistido a lo largo de los años con lo difícil que es construir política, y a su vez tiene una gran capacidad de cuadro político, y ahora ha demostrado que a su vez también, siendo y emulando mucho a su padre, un gran rosqueador. Sí. Esto en términos de política se llama rosca, de acordar con los diferentes sectores para poder sacar leyes, ¿no? Se sienta con lo que la madre no se sentaría, como vos decís, algo claro. Que sí hacía su papá. Sí, eran características distintas, que por ahí era algo que le faltaba a Cristina después, luego de que Néstor falleció, ¿no? Pero bueno, discusiones y cosas que hay que seguir charlando. Les agradezco el tiempo. Yo también, hayamos contribuido a algún debate y algún punto de reflexión importante en este inicio de semana. Y saludo a la ciudad de Maciá, que el próximo viernes va a tener un nuevo aniversario, y es una ciudad que llevo mucho en mi corazón, así que nos volveremos a ver pronto. Gracias, Juan Pablo. Abrazo grande. Abrazo gigante. Bien, Juan Pablo Enrique ha estado en la columna económica.